hermanos y todos los que nos están escuchando. Estamos compartiendo una serie de mensajes que le hemos titulado Creciendo en la Crisis. Y hoy quiero compartirles Creciendo en la Crisis, determínate. Y quiero que antes de comenzar podamos orar y pedirle a Dios que nos hable. Señor, en esta mañana estamos en tu presencia y necesitamos, oh Dios, que nos hables al corazón. Dios, abre nuestro entendimiento, trae paz en nuestras familias, en nuestros corazones, Señor, y que podamos comprender y poder aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a los que están por primera vez con nosotros, Señor, y háblanos el día de hoy. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, creciendo en la crisis, determínate. En Daniel, en el capítulo 1, nos habla la historia, ¿no es cierto?, de Daniel, el profeta Daniel, y este es el contexto, ¿ya? El rey de Babilonia había tomado a Jerusalén, ¿no es cierto?, habían sitiado Jerusalén, la habían derribado y habían llevado a unos muchachos como esclavos a Babilonia. Habían varias características en estos muchachos: eran de buen parecer, sin tacha alguna, de buenas familias, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio y enseñarles la cultura babilónica, la lengua de los caldeos, y además también cuando los llevan les cambian su nombre. ¿Cuál era el objetivo de llevar a estos muchachos judíos a Babilonia? Era adiestrarlos, ¿no es cierto? Era cambiarles su cultura, era cambiarles su nombre, cambiar su identidad, para que ellos pudieran colaborar, ¿no es cierto?, en el gobierno de Babilonia. Pero nunca nos olvidemos que Daniel y todos sus amigos habían sido tomados esclavos, ¿ya? Habían perdido sus libertades. En el fondo, ellos comenzaron a vivir una crisis, de ser libres, de ser buenos muchachos, sabios, ¿no es cierto?, de buenas familias, incluso guapos, ¿no es cierto?, de buen parecer, pasaron a ser esclavos del rey Nabucodonosor en Babilonia. Y este es el contexto. Ellos están viviendo una crisis en ese instante. Y ocurrieron varias cosas. Y yo quiero compartirte 4 características en ellos que nosotros también tenemos que desarrollar en medio de esta crisis sanitaria, en medio de esta crisis, ¿no es cierto?, económica, que muchos analistas y expertos dicen. El mundo dice está en crisis, pero nosotros como cristianos, hijos de Dios, en medio de la crisis crecemos y en medio de la crisis nos determinamos. Y el primer punto que quiero compartirte que tuvo Daniel es que él determinó en su corazón no contaminarse. Decidió no contaminarse, se determinó. En Daniel capítulo 1, versículo 5 dice, y 8 dice así: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Y Daniel propuso, en el versículo 8 dice, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Mire, Daniel fue llevado junto a otros judíos, ¿no es cierto?, y sus amigos, fue llevado esclavo a Babilonia. Durante 3 años los iban a adoctrinar en la cultura babilónica, y lo primero que iban a hacer era darle de la comida del rey, para que ellos fueran y se sintiesen como reyes, ¿no es cierto?, y empezara a haber un cambio en su cultura. Pero Daniel, ¿no es cierto?, decidió no contaminarse con los manjares del mundo que vivía el rey, con lo placentero. Esa palabra en el original, en el hebreo, es sum, que significa decidir, determinarse, escoger, pensar, reflexionar, proponer, trazar. Y me gustó mucho, que significa decisión, determinarse y trazar. Todo comienza con una decisión, con una determinación en el corazón. Él determinó no contaminarse
con lo que el mundo en ese momento le estaba ofreciendo, con lo placentero, con los manjares del rey. ¿Por qué? Porque eso placentero, ¿no es cierto?, le iba a llevar a abandonar sus principios, a abandonar sus valores, sus costumbres, y dejar de alguna manera de lado a su Dios. Pero él tomó una decisión. Él hizo un zoom. Tomó una decisión. Y esa decisión trazó el futuro, el resto de su vida. Qué importante es, en medio de la crisis, tomar buenas decisiones, determinarse a no contaminar tu vida con lo que te puede llevar a pecar, con aquellas cosas que son placenteras, pero que pueden cambiar tus principios y afectar tus valores cristianos. Toda decisión, toda determinación trae consecuencias. Y en este caso, Dios bendijo a Daniel. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: a estos 4 jóvenes, porque fue Daniel junto a sus 3 amigos que decidieron no contaminarse. Tal vez habían más judíos, pero ellos 4 decidieron no contaminarse. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Saben? En la sociedad actual muchos quieren las bendiciones, la inteligencia, la sabiduría, ¿no es cierto?, la habilidad para hacer negocios, etcétera, etcétera. Pero pocos quieren tomar decisiones y determinarse en su corazón, no contaminarse con los placeres de este mundo. Es tiempo de tomar decisiones. Determínate con Dios. No cedas ante los manjares del rey de este siglo. No cedas ante los placeres del mundo. Determínate. Y esta es la primera característica y lo primero que tenemos que hacer en medio de la crisis. Lo segundo que hizo Daniel, y que me gusta mucho esta parte, es que escogió buenos amigos. Amigos que eran compañeros de oración. Vamos al capítulo 2 de Daniel, el versículo 16 hasta el 18, dice así: Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Mire, el contexto de esto es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que se lo interpretaran, pero no les contó el sueño a los sabios de Babilonia. Y los iba a ejecutar a todos porque no había ningún sabio que pudiera interpretar un sueño que él no iba a contar. Entonces, Daniel va y le dice: dame tiempo para buscar a Dios y para que Dios nos dé la interpretación. Pero él, ¿no es cierto?, va donde sus amigos, les cuenta la situación y les pide que imploren la misericordia de Dios para que no los ejecuten y Dios pueda revelar el sueño y su interpretación. Qué importante es tomar buenas decisiones. Y qué importante, ¿no es cierto?, y una de las mayores decisiones, y la mejor decisión que tomó Daniel en este caso, fue escoger buenos amigos. Amigos que fueran compañeros de oración. Amigos que tuvieran sus mismos principios, su misma pasión, su misma fe. Y ¿sabes? En medio de la crisis, ¿no es cierto?, que estaba viviendo Daniel, él tenía a Dios, por supuesto, pero también no estaba solo. Tenía 3 amigos que eran compañeros en fe, en principios, en valores, ¿no es cierto?, que se sostenían, que se animaban unos a otros. Entonces, en este tiempo es importante que tú tomes una buena decisión respecto de a qué amigos escoger. Cuando tú encuentras un amigo, un compañero de oración, avanzas, encuentras refugio, protección, tienes en quién confiar. Para los matrimonios, ¿no es cierto?, y parejas que son cristianos o que quieren avanzar, ¿no es cierto?, para ser cristianos, qué importante es que dentro de la relación de pareja puedas tener una amiga, un amigo, un compañero de oración, un compañero que te sostenga, en cual tú puedas confiar.
Y para los solteros, ¿no es cierto? Y para todos en realidad, qué importante es tomar buenas decisiones de escoger buenos amigos. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, bienaventurado el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y sabes, en este tiempo tenemos que escoger buenas amistades. Y sabes, toda decisión tiene consecuencias. Y en este caso, en el versículo 48 y 49 de Daniel, del capítulo 2, dice que Dios le da la interpretación del sueño a Daniel, el sueño que tuvo Nabucodonosor, pero no solamente la interpretación, sino también le da a conocer el sueño que tuvo. Se presenta ante el rey, le cuenta el sueño, le cuenta la interpretación. Y fíjense lo que hace el rey en el versículo 48 del capítulo 2 de Daniel. Dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y le colmó de regalos. Le nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Dios honra a sus hijos. Honra a los que se determinan a no contaminarse. Y también a aquellos que escogen buenas amistades. Sus amigos crecieron junto con Daniel. Cuando un amigo se involucra contigo y comienzan a orar, ambos son bendecidos. Y yo te animo, y animo a toda la iglesia, a que seamos amigos, que nos mostremos amigos dentro de la iglesia y también para aquellos que no conocen a Cristo, para poder guiarles a Cristo y también poder orar los unos por los otros. Seamos buenos amigos, desarrollemos amistades genuinas, amistades correctas. Tercero, fueron radicales. Entonces, lo primero, voy a hacer un pequeño repaso, es determínate en la crisis a no contaminarte con los placeres de este mundo. Segundo, escoge buenas amistades, amistades que sean compañeros de oración. Tercero, sé radical. Daniel capítulo 3, del 1 en adelante les voy a leer, y dice así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 26 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron en voz alta: a vosotros, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se ordena lo siguiente: tan pronto como escuchéis la música de trompetas, flautas, cítaras, liras y arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, debéis inclinaros y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella, ni le adore, será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Fíjense, todos tenían que postrarse ante esta estatua de oro. Pero la Biblia nos dice que Daniel y sus amigos ya habían trazado su futuro. En la primera decisión, cuando determinaron en su corazón no contaminarse, habían trazado su destino. Ellos habían tomado esa decisión y no se postrarían ante dioses ajenos. Veamos lo que dice el versículo 12 del capítulo 3. Pero hay algunos judíos a quienes el rey ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses del rey ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Y fíjense, ¿ya? Aquí había envidia, ¿ya?, de los otros sabios hacia los amigos de Daniel y Daniel. ¿Y qué intentaron hacer? Intentaron destruir a los amigos de Daniel para dejarlos solos. Siempre Satanás va a intentar destruir las buenas amistades. Así que ojo con eso. Dice en el versículo 13: lleno de ira,
Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: vosotros tres, ¿es verdad que no honráis a mis dioses, ni adoráis a la estatua de oro que mandé a erigir? Ahora, cuando escuchéis la música de los instrumentos musicales, más os vale que os inclinéis ante la estatua que he mandado hacer, y que la adoréis, de lo contrario seréis lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor el rey: no hace falta que nos defendamos ante ti. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de tus manos. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace, has de saber que no honraremos a tus dioses ni adoraremos a tu estatua. ¿Qué jóvenes más radicales en sus creencias y en su fe, que son capaces de enfrentar al rey y decirle: no nos vamos a postrar? No importa si Dios nos libra o no nos libra. Dios tiene el poder de librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, igual no adoraremos a tus dioses. Es una tremenda declaración. No postrarse ante ningún dios ajeno. Sea que Dios los salvara o no los salvara. ¿Somos radicales como fueron los amigos de Daniel? ¿Qué pasaría si viniera la persecución? Si nos obligaran por decreto a postrarnos a dioses ajenos, ¿lo haríamos? Tienes que trazar la dirección de tu vida. Tienes que decidir. Ante tal decisión, y al ver los radicales y determinados a los amigos de Daniel, el rey se puso furioso. Mandó a recalentar el horno 7 veces más de lo normal. Y a veces las cosas se ponen 7 veces más difíciles para aquellos que somos radicales. Los arrojaron al horno de fuego atado. E incluso los que lo arrojaron murieron porque el calor era muy fuerte. Pero en el horno ocurrió algo. En el versículo 25 del capítulo 3 nos dice así: pues mirad, exclamó el rey, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid de ahí y venid aquí. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otros dioses que no fuera el suyo. Mire, Dios estará siempre con los que son radicales, determinados. Esta es una promesa. Dios desatará, ¿no es cierto?, a aquellos que están en problemas. Dios traerá liberación. Dios estará contigo todos los días. Él es nuestro guardador. Aún en medio de la crisis, aún en medio del fuego ardiendo, Dios nos librará. Y toda decisión trae consecuencias. El ser radicales trajo una consecuencia tremenda. Miren, en el versículo 29 del capítulo 3 dice: ahora doy otra orden. Cualquier persona, y esto es el rey hablando, cualquier persona de cualquier país o de cualquier lengua que hable mal o en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un montón de tierra y escombros, pues no hay otro Dios que pueda salvar como este. Luego el rey Nabucodonosor nombró a Sadrach, Mesach y Abednego en cargos mucho más importantes en la provincia de Babilonia. ¿Sabes? Cuando tú te determinas, cuando tú tienes amigos espirituales, compañeros de oración, cuando tú eres radical en tus decisiones, en tus principios y en tus valores, Dios puede usarte para influenciar incluso a los reyes, para que cambien las leyes.
para que cambie el contexto y todos reconocerán quién es tu Dios y en quién has creído. Y lo que me encanta es que Dios los bendijo y los llevó a un nivel mayor. Los nombró, ¿no es cierto?, en cargos mucho más importantes en la provincia de Babilonia. Es tan importante ser radicales. ¿Qué pasaría si viniera una ley, ¿no es cierto?, y nos tratara de obligar a adorar o a transar nuestros principios cristianos? Tenemos que ser radicales en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos, dice la Biblia. Cuarto y último, valentía. En Daniel capítulo 6, versículos 6 al 10 dice así: así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron: viva el rey Darío por siempre. Majestad, todos los ministros perfectos, gobernadores de la provincia y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su Majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y de los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Mire, esto es tremendo. ¡Qué valentía demostró Daniel! Sabiendo que el rey había firmado esa ley, inducido por los sátrapas, ¿no es cierto?, por estos sabios. ¿Para qué lo hicieron? Para tratar de, ¿no es cierto?, hacerle daño a Daniel. Pero Daniel, aún sabiendo y conociendo esto, él abrió las puertas, las ventanas de su casa, ¿no es cierto?, abrió las ventanas y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, como siempre lo hacía, 3 veces al día. Él no se ocultó, él no cedió, aunque era una ley, un decreto que impedía que oraran durante 30 días. Cuando las leyes son contrarias, cuando enemigos buscan acallar tu voz, tenemos que ser valientes, abrir las ventanas de nuestra casa y que todos sepan que nos arrodillamos solo ante Dios, que a Él le servimos y que nuestra adoración y acción de gracias es solo para Él, solo para Jesús, solo para Jehová, solo para nuestro Dios. ¿Qué pasó con Daniel? Porque muchas veces leemos estas historias, ¿no es cierto?, y decimos: esto no le va a pasar nada, Dios le va a proteger. No, a él le pasó lo siguiente, ¿no es cierto? Fue arrojado al foso de los leones. El rey se dio cuenta de que estos magistrados tenían envidia de Daniel. El rey tenía, ¿no es cierto?, en estima a Daniel, pero ya no podía anular la orden que había dado por decreto. Era una ley, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Veamos qué pasó. En el versículo 22, 24, 22 en adelante de Daniel capítulo 6 dice así: mi Dios envió a su ángel. El rey salió a ver si a Daniel no le había pasado nada al día siguiente de estar en el foso de los leones. Y dice esto: mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones, y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente. Tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. Versículo 24 dice: entonces el rey ordenó que llevaran ante él a los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones junto a sus esposas y sus hijos. Apenas entraron al foso, los leones los devoraron hasta los huesos. El rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo. Los saludo a todos y deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre.
Su reino jamás será destruido. Su poder no tiene fin. Él salva y libera. Hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de los leones. Daniel siguió siendo muy importante durante el reino de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Mire, cuando tú eres valiente, cuando tú tienes fe, Dios protege a sus hijos, aún en el foso de los leones, aún cuando las cosas son muy complejas, aún cuando hay leyes en contra del pueblo cristiano y que tratan de acallar tu voz y que tratan de impedirte orar y buscar a tu Dios, ¿no es cierto? Aquellos que se han determinado, aquellos que a no contaminarse, aquellos que han tomado buenas decisiones, han escogido buenas amistades, son radicales y valientes, Dios transforma las circunstancias difíciles, ¿no es cierto? Él hace milagros, Dios envía a sus ángeles que nos guarden y Dios honra a sus hijos. Toda decisión tiene consecuencias. Recuerden, la palabra, ¿no es cierto?, que determinó en su corazón no contaminarse es sum, que es decisión, determinación y trazar. Esa decisión trazó el futuro de Daniel. ¿Y qué pasó? El rey persa, que no conocía a Dios, ordenó que todos en su reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo. Fíjense en esta declaración del rey. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido. Su poder no tiene fin. Él salva y libera. Hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de los leones. A este Dios adoramos. Cada vez que tú eres determinado, que tú escoges buenas amistades, compañeros de oración, que tú eres radical y valiente y no transas, a pesar de que a veces sea por ley que nos traten de obligar a hacer cosas que van en contra, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Cuando tú eres valiente, determinado, Dios te honra. A este Dios adoramos. Es tiempo de que en la crisis traces tu futuro y determines qué es lo que vas a hacer. Determínate. Traza el futuro de tu familia con una decisión. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y queremos ser como Daniel, Señor, que en medio de la crisis se determinó en su corazón a no contaminarse. Señor, que escogió amistades espirituales, compañeros de oración, que fueron radicales y valientes para poder, Señor, enfrentar toda crisis. Y tú les honraste, tú les bendijiste, Señor. Tú los protegiste en el horno de fuego, en el foso de los leones. Y así va a ser con nosotros. En medio de la crisis queremos crecer y queremos ser determinados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Traza tu futuro. Y si estás por primera vez con nosotros, es tiempo que tomes la decisión de que Jesús sea tu Dios. Es tiempo de que tomes las decisiones en tu vida. Si llevas tiempo con nosotros, determínate. Traza el futuro de tu familia, de tu hogar, y Dios te va a bendecir. Muchas bendiciones, que tengan un excelente día y una mejor semana. Y recuerda, en la crisis, determínate. Traza tu futuro con Cristo. Es el mejor futuro que vas a poder tener. Dios te bendiga. Un abrazo. Y nos vemos la próxima semana.